Si el ser humano está aquí para aprender como si esto fuera una escuela, ¿qué te hace pensar que esto no es una prisión? Que es creada por un dios menor llamado Demiurgo, que como bien dices, o sea, hay muchos paralelismos, ¿no? Algunos le llamarán Yaldabaoth y Abraxas, o sea, tienen nombres, hay hasta la infinidad. Así como civilizaciones hay en la Tierra, hay nombres para el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de evolución humana haya sido encaminada por ciertos seres para tener estas conductas ya predominantes en sí mismo? Unos seres que se cree que han existido muchísimo antes de que el ser humano se llamara a sí mismo ser humano. A lo largo de la historia hemos visto que las civilizaciones los nombran de diferentes maneras, pero todos coinciden en que están aquí para regir con dolor, con tristeza, con sufrimiento. El ser humano vive muy poco y se conoce poquísimo porque realmente no tiene las herramientas para hacer un autoanálisis. ¿Qué pasaría si existiera algo por encima del ser humano, ¿no? Que igual toma algo de él. No necesariamente su carne, que puede que sí, pero no necesariamente, no, que esté tomando algo de él. ¿Qué nos hace pensar que no tenemos un depredador natural en esta realidad? ¿Qué nos hace pensar que estamos fuera de ese tipo de ecosistemas naturales? Atención, realizan una transmisión ilegal según el reglamento de la Comisión de Comunicaciones. Deténganse. No caeré sin dar pelea. Soy la voz del hombre común, del hombre sobre las vigas, del hombre de las calles, del hombre que combate al hombre. ¡Oh, por Dios, eres Quinto Magno! ¿Crees que sea posible, Luis, que exista, como nos dijeron de niños, ¿alguna vez te vestiste de diablito? Bueno, yo sí. ¿Y entonces crees que exista, sí, que existe un señor que se pone una pijamita roja y tiene sus cuernitos y sale con un palo de escoba o sea, amarrado con un tridente y su colita y haga fallar a las personas, que disfrute de verlos cometer errores y sí, como decían los sumerios, que alimente sus pensamientos más oscuros, que alberga su corazón? ¿Crees que exista? ¿O simplemente le queremos echar la culpa a algo intangible de lo que realmente el hombre es culpable? A mi parecer, creo que tú y yo somos una prueba de que eso existe, tanto como lo bueno como lo malo, pero me refiero a Dios y el diablo, literalmente. Siento que hay una batalla constante, a mi parecer, ¿no? En una convicción mía. O sea, tu experiencia personal. Siento que, exacto, que tú y yo pues somos una prueba de ello. Y solamente basta echar un vistazo un poquito, pues, a la humanidad. Exactamente, a sus registros, ¿no crees? Al Medio Oriente. En estos instantes también. Más bien acá afuera, ¿no? Dar una vuelta a la calle. Pues como todos. Porque es como mencionábamos la vez pasada, ¿no? ¿Por qué tú crees que la humanidad siempre se ha regido a través del dolor, de la tristeza? O sea, ¿por qué crees que el ser humano tiene ese registro en la cabeza? O sea, ¿tú crees que esto del diablo se ve reflejado en el hecho de que como personas insistimos como que pues sí, en estar mal, ¿no? O sea, como que el ser humano parece que es demasiado tonto y siempre comete los mismos errores, ¿no? Como que se te hace que no es o sea, que sí, que no es propio del humano. Pues el bien y el mal siempre han estado en contacto con la humanidad, pero también crees que no es un concepto, siento yo que es un concepto que nosotros mismos hemos tratado de crear para darle nombre a algo que no entendemos, algo que está más allá de lo entendible. Pero igual pues lo bueno y lo malo podemos saber en qué radica, ¿no? Y radica en en ese tipo de cosas, en el poder, en la debilidad. Y no creo que, pues como lo preguntaste hace rato, tenemos impulsos más allá de los que no conocemos, ¿no? Tenemos impulsos de los cuales no somos conscientes. Muy bien, Luis, porque bueno, de hecho eso es a lo que quería que platicáramos esta vez, ¿no? De eso, sobre unos seres que se cree que han existido muchísimo antes de que el ser humano se llamara a sí mismo ser humano, que incluso muchísimo más, ¿no? Que lo preceden y que lo anteceden
y que tal vez algunos creen que lo precederán. Bueno, yo creo que antes de comenzar a explicar ese tipo de cosas, ¿tú crees que el concepto de maldad o de bondad está ligado a algún tipo de fuerza extranatural o sobrenatural? Para esta conversación lo dividiría simplemente en dos aspectos, ¿no? Como que es algo pragmático, filosófico para nosotros, para lo inmediatez, y pues simplemente refleja que lo bueno es algo que, ya sea el objetivo, ayuda a ello, ¿no? Y lo malo es simplemente te aleja de ese cometido. Así visto como algo más tangible, pero ya visto como algo un poco más allá, dando una segunda alternativa, yo en lo personal, en mi experiencia, ya yéndome muy lejos, yo lo considero que pareciera que esto es que lo bueno y lo malo es simplemente una herramienta que tienes que utilizar, y que es como a la vez es una herramienta y una prueba por la cual tienes que pasar para transitar este mundo, porque realmente no existe, creo yo, que es una como paradoja, existe y no existe, porque todo puede ser bueno, todo puede ser malo, pero sí hay cosas buenas, sí hay cosas malas, según quién, según qué, ¿no? O sea, según qué, y siento que eso es parte. Y como bien lo mencionas hace un momento, pareciera que estamos aquí para aprender. Ajá. Entonces no vamos muy lejos. El ser humano siempre replica su realidad a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿nosotros a dónde mandamos a nuestros hijos a aprender? A la escuela. Entonces, las escuelas, pues hemos sabido que a lo largo de la historia no siempre se han hecho para educar al ser humano, sino para qué tú crees que las escuelas, con qué tipo de las escuelas, ¿con qué tipo de estructura, ya sea, o sea, con qué tipo de estructura tú crees que tiene parecido? Sí, es una escuela, es un instituto militar. Sí, ¿no? Sí, pues la escuela es más bien como un sistema de formación en base a una necesidad. Porque pues más recientemente pues sería de la época industrial, que se necesitaban obreros. Antiguamente pues soldados, ¿no? Pareciera que es una prisión, ¿no? Pareciera que es una prisión. Eso es lo más, yo creo que también tiene un tanto parecido a las instituciones, de hecho, ajá, presidiarias, ¿no crees? Eso tiene que ver mucho con el tema de los arcontes y por qué el nombre, ¿no? De arcontes, de guardianes. Exactamente, claro, las escuelas, por ejemplo, si nosotros entonces yéndonos a una lógica básica, no quiero yo afirmar nada, pero si el ser humano está aquí para aprender como si esto fuera una escuela, ¿qué te hace pensar que esto no es una prisión, no? Sí. Entonces, sabemos que en las prisiones siempre hay, pues, están los convictos y los guardias, ¿no? Uh-huh. O los llamados... ¿Carceleros? Carceleros o... Celadores. Sí, infinitos nombres. Infinitos nombres le hemos dado a lo largo de nuestra historia, pero por ejemplo, es que regresamos a lo mismo, solamente le damos nombres a las cosas abstractas, pues para poder tratar de entenderlas, ¿no? Pero realmente en nuestra realidad solamente vemos una capa de la cebolla, ¿no? Y le damos forma los nombramos de forma que podamos entendernos, los describimos de manera que nuestra mente pueda concebirlo, porque incluso podría ser algo que no podemos simplemente alcanzar de comprender todavía, porque no tenemos todos los elementos. Es como como lo de la metáfora esa de los budistas, ¿no? Que están tocando un elefante y estas personas son ciegas, pues más o menos lo describen sin saber que es un elefante, y ninguno dice, es un elefante. Todos dan una descripción equivocada porque pues no han tenido la oportunidad de verlo. No han podido la oportunidad de experimentarlo completamente, ¿no? Y pues regresándonos un poco a este tema de las cárceles y las escuelas, ¿cómo se le llaman ese tipo de carceleros o guardianes de este mundo? De este mundo. Había unos protocristianos, por llamarlos de alguna manera, para no entrar en explicaciones, porque pues obviamente también hay muchas corrientes diferentes, ¿no? Y va a haber muchas versiones de la historia, pero en general existían unos protocristianos llamados los gnósticos, que incluso tal vez ni siquiera eran cristianos, ¿no?
pero pues tenían ciertos aspectos filosóficos similares, que ellos a través de estados alterados de conciencia, por llamarlo de alguna manera, o sea, de diferentes formas, empezaron a concebir la idea de que estábamos encerrados, como bien dices, en una cárcel, ¿no? Que la realidad era una cárcel. Y ellos, como mencionábamos, para poderlo entender, empezaron a describir su cosmogonía de la siguiente manera, ¿no? Que era que existía un Dios increado, o sea, el Dios verdadero, el impulso vital o aquel por el que se vive, dirían los de la Toltecayotl, o sea, ese algo existía y que a su vez este algo emanó otros seres, otras conciencias, o sea, emanó algo, ¿no? Que ellos llamaban como, te digo, y muchos nombres llamaban eones. Y estos eones, a su vez, bueno, una en particular, Sofía, que es como la del conocimiento. Sofía es una emanación del Dios, o sea, sí, una emanación claro, del... porque a lo largo de la historia siempre ha habido muchos sincretismos, ¿no? También Sí. es lo curioso de esto, que siempre ha Que habido, todas tiene las una culturas interrelación muy grande a lo largo de todas las culturas. Hablan de algo parecido. Culturas que no tienen conexiones... Ya sean geográficas o históricas, ¿no? Sí, que hablan de una conciencia, o sea, de un origen, digamos, un Dios, que a su vez se fragmenta o crea otras conciencias, o sí, otros seres, ¿no? Sí, y claro. estos seres a su vez replican lo mismo, y cada vez en el grado más abajo pues ya aparece el ser humano, ¿no? Pero en el caso de los gnósticos, Sofía, que es como que el conocimiento, a su vez tiene como su hijo, por llamarlo de alguna manera. Ellos lo explicaban así, hasta pues lo podían poner de manera gráfica, literal. O sea, tú ves imágenes donde una señora tiene un hijo, pero no es que sea literal una señora teniendo un hijo, sino que está representando como que el conocimiento dado a la humanidad, ajá, ¿no? creando y así. Sí, pues igual pues el sincretismo, por eso mismo en la palabra, ¿no? Filosofía. Y esta Sofía tenía un hijo que al parecer no era tan perfecto, y a su vez este hijo, pues como celoso del abuelo, del padre, de sus tíos, de familiar, él también quería crear y empezó, así lo ponen, para ponerlo de una manera muy burda, que no es correcto decirlo, pues simplemente se robó los legos del abuelo y empezó a crear sus propios juguetes, simplemente que con el pequeño defecto de que pues él no era el abuelo, no tenía el conocimiento ni era el dueño de los legos, entonces por eso sus creaciones eran imperfectas, y en su creencia de los gnósticos, pues esos legos pues somos nosotros, esa realidad es esta, que es creada por un dios menor llamado Demiurgo, que como bien dices, o sea, hay muchos paralelismos, ¿no? Algunos le llamarán Yaldabaoth y Abraxas, o sea, tienen nombres, hay hasta la infinidad. Así como civilizaciones hay en la Tierra, hay nombres para el príncipe de este mundo, ¿no? Y este príncipe... Un príncipe, por cierto, por no decirlo así, imperfecto. Y este príncipe, pues su mamá, pues sí, como digamos, simplificándolo, pues su mamá pues lo apoyó y le ayudó a ocultar su creación, y pues énos aquí. Entonces él, como niño berrinchudo, pues no le gusta que le quiten sus legos. Entonces cada vez que un lego tiene la capacidad de hacerse consciente de su cualidad del lego, de crear, de construir, entonces este niño le dice, no, ¿a dónde vas? Y lo limita. Tal vez en esta gráfica pues sería, a lo mejor al juego lo rompe, a lo mejor se lo come, se lo mete en la nariz y le embarra un moco, ¿no? No sé que es un niño. Pero en esta realidad gnóstica, que son muchas, que también les tenemos preparado hoy un documento por si quieren leerlo, para que vean cómo hay paralelismos en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las filosofías, no solo de los gnósticos. Entonces, pero aquí en este caso de los gnósticos, pues ellos creen que este Dios, para que no se le escaparan sus legos, creó a su vez, hay muchas versiones que dicen que estos no fueron creados, sino que simplemente llegaron de otro lugar, pero que cumplen la función misma, ¿no? Que es que permitir que los legos no se escapen. ¿Y cómo lo hacen? Pues haciéndolos cometer cosas que no les permiten desarrollarse o hacerse conscientes, que por lo regular viene lo que estamos platicando en un principio, pues que es el bien y el mal.
burdamente, ¿no? Que entre más malo seas, por decirlo muy burdamente, pues te quedas aquí, ¿no? Sí, claro. Mientras más mal te portes, pues eres el preferido, ¿no? Es el De ese preferido. tipo de esos seres, porque pues a lo largo de la historia hemos visto que las civilizaciones los nombran de diferentes maneras, pero todos coinciden en que están aquí para regir con dolor, con tristeza, con sufrimiento, para limitar la capacidad divina que tiene el ser humano, ¿no? Del ser consciente, que pues también somos parte de esa fuente divina, toda poderosa, toda creadora, sin ser religioso, o como le quieras llamar, el universo, de la manera en la que tú le quieras llamar. Como bien lo mencionas, este ser imperfecto llamado Demiurgo, hay muchas versiones, ¿no? Porque también, por ejemplo, yo podría decir que está también la versión que dicen que Sofía, al ver que tuvo a su hijo imperfecto, pues estuvo avergonzada, entonces lo tapó Sí. con una manta Ajá. oscura, ¿no? Sí. Que lo que igual también pues Sí. podríamos llamar Es que universo. todo es bien, siempre, todas esas explicaciones son bien poéticas. Diciendo que lo que la gente se equivoca es que en darle lo algo toman literal. Claro, querer darle un sentido lineal, ¿no? El problema siempre ha sido que nosotros filtramos las culturas a través de nuestros ojos, de nuestra cultura propia. De nuestro entendimiento. Sí. Como lo dice esta versión, lo oculta con una manta oscura, que pues obviamente podríamos decir que es el universo, ¿no? Entonces el Demiurgo, al encontrarse solo en la oscuridad, pues él se afirmó como el único Dios, como el Dios todopoderoso, porque no es consciente de que hay algo más allá, o más bien no quiere ser consciente, ¿no? Sí. Entonces pues así creó sus munditos, y como bien lo dices, pues henos aquí, ¿no? Una Sí. creación perfectamente imperfecta, pero pues también con la capacidad de trascender a algo más allá. Sí. Y como lo mencionabas, igual pues él le dio la tarea a sus guardianes, a sus carceleros, como lo mencionábamos. Sí. Sí, pues de hecho de ahí viene supuestamente el nombre de Arconte, ¿no? De el guardián. Y pues así los griegos le llamaban a sus regentes, ¿no? En el 375 antes de Cristo, Arcontes. gente. Sí. Allá hace unos bastantes años, o sea, no es una idea también. Obviamente, también es que en esto hay muchos paralelismos, porque también seguro todos conocen la palabra reptiliano, ¿no? Y pues dicen que también está muy relacionado esto de los arcontes a los reptilianos, porque de hecho hasta en algunas culturas llaman a sus arcontes, como los describen como seres escamosos con ojos verdes, ¿no? Como en el África los famosos chitabris, que son seres así escamosos y ojos verdes, que son también como guardianes de sus culturas, ¿no? De ellos, o sea, son seres como superiores a ellos, que los reprimen, que les roban su sangre, que bueno, o sea, la gente les huye es algo que también, tío, es algo que está relacionado, pero no quisiera ir por ese lado de los reptilianos, porque pues eso ya sería un tema para otra conversación. Pero en el caso de estos guardianes, se comenta que su intención siempre es lo que hablamos en un principio, es cumplir como el personaje de Eugenio Derbez, ¿no? Ese diablito que cuando ve que vas caminando, ¡pum!, te hace que te tropieces, pero obviamente no literal, sino que como que te dice, sí, dile una grosería, contéstale mal, ¿por qué? Tú no debes acá. O incluso ni siquiera porque la gente tiene como que muy relacionado al diablo con como un mal per se, atacar, agredir. Pero no, también puede ser la vergüenza, también puede ser el miedo. Inclusive siento que es más relevante, más trascendente eso, el miedo y la vergüenza, que pues es un derivado un poco de ello, ¿no? O sea, el sentirse aislado, rechazado, el estar desganado. Sé que mucho de esto que estamos diciendo les va a sonar incongruente, porque parece que estas son características que lo son propiamente humanas, de la cual nosotros tenemos responsabilidad. Y es que aquí funge una cosa muy importante, y es el libre albedrío. Y dentro de al parecer las reglas existentes en todas estas culturas, pareciera que estos guardianes no pueden imponerse, no se pueden imponer, simplemente tienen que inspirar
a que tú, por tu propia acción, cometas todos estos errores que te alejen de tu liberación de la cárcel, ¿no? Y entonces, de ahí, como puede sonar poco creíble esto, porque van a decir muchos, pues no, somos realmente nosotros, o sea, es nuestro miedo natural, es nuestra envidia natural. Pero quisiera que contempláramos la idea de que existe algo sutil que no podemos controlar, incluso en estas mismas reglas, en esta misma realidad. Quítate tú de espiritualidad y temas metafísicos y esotéricos, y en esta realidad existen seres que influyen sobre de otros sin que el otro se dé cuenta. Sí, claro. Pues ahora que lo mencionas, creo que ese es un tema bastante acertado para esta plática, porque así como no podemos ver el aire que nos mantiene vivos, el cual nosotros afirmamos que existe, pero pues así como igual no lo podemos ver, hemos comprobado a través de distintos ejercicios científicos que existe el oxígeno, ¿no? Con el cual respiramos, pero pues no es algo tangible, al igual que las señales de Wi-Fi, al igual que las señales telefónicas. Sí. Porque como lo dices, igual no le damos la pauta quizás a creer que hay cosas más allá que no son visibles, que no son tangibles a nuestra realidad física material, pues que puedan ser existentes en este plano. Sí. Y como también bien me preguntaste, yo obviamente, pues igual, dejando fuera ya los temas abstractos, quizás pues para que la gente vea que esto no es algo tan alejado a la realidad, ha sido muy comprobado a lo largo de la historia que... Y de la biología. De la biología, exacto, sí, porque gracias al estudio humano, ¿no? A la biología, y pues yéndonos al tema más específico, a la funcología y a la micología, que el ser humano ha sido manipulado, sus conductas han sido manipuladas a causa de ciertos hongos que habitan en él, ya sea en su cerebro o ya sea en su sistema endocrinológico. Sí. Pero pues es algo comprobado por la ciencia que, por ejemplo, hay hongos que se alimentan del cortisol, entonces infunden al humano ciertas ideas para ponerse en estados de estrés, en estados de sufrimiento, pues en el cual se segregan este tipo de sustancias, sí, ¿no? Claro. Sí, que por lo regular es de lo que se alimentan, ¿no? Sí, o sea, exacto. Propician un ambiente beneficioso para ellas. Propician un ecosistema, pues, benefactor para su existencia, ¿no? Y también, por la misma biología, hay cosas todavía un poco más agresivas, como los hongos que igual parasitan seres vivos, que los zombifican, ¿no? Claro, como el caso de las hormigas, ¿no? Y pues obviamente no son los Cordyceps de Last of Us, no. Pero pues sí. Son reales, o sea, pueden googlear hormigas zombie y van a ver hormigas que incluso pueden estar ya como comidas y sus impulsos, no sé si tengan nervios, o sea, neuronales, no sé, o sea, se siguen moviendo y incluso parece que estos hongos las influyen a tener comportamientos perjudiciales para ellas, o sea, las hacen ponerse en riesgo para que los depredadores las consuman, para que este hongo como que se disperse y su ciclo de vida continúe. Y pues la hormiga no es consciente de esto, o sea, y es un hongo, o sea, no estamos hablando de una inteligencia artificial, ¿no? O sea, es un hongo, o sea, no tiene neuronas, o al parecer, claro, ¿no? No de la manera en la que nosotros entendemos las neuronas, y influyen, ¿no? O sea, influyen en la conducta de su huésped. Y pues no es el único ser vivo, o sea, hay muchísimos seres vivos que tienen parásitos, que su parásito lo influye a comportarse de ciertas maneras que permiten que dentro de su cuerpo se genere el ambiente propicio para poder seguir parasitando, ¿no? Sí. Es algo que, sí, claro, y algo que... pues, o sea, no se va muy lejos. Seguramente muchos de los que me están escuchando, se los aseguro... Traen hongos en las patas. No se los deseo, pero seguro tienen parásitos en el estómago. Segurísimo. Si te duele la cabeza, estás desganado y te gusta mucho el azúcar, o sea, casi es un hecho que tienes, porque
está también investigado que los parásitos de tu microbiota igual propician Claro, ese deseo. alteran tus estados de ánimo, ¿no? Estados de ánimo, sí. Tu deseo es a veces muy grande por el azúcar. Pues Y no nos dentro podemos- de que el azúcar también es muy adictiva, ¿no? Bueno, sí, claro, también no podemos echarle la culpa solamente a eso, pero pues ahorita la humanidad se encuentra en un punto donde pareciera que tiene una guerra, ¿no? Una guerra infinita. hacia la humanidad, porque pues Y- literalmente, y esto no es algo conspiranoico, pero está súper comprobado que, por ejemplo, la comida chatarra, la comida rápida, pues es súper dañina para el cuerpo. Sí. Entonces es algo que siempre ha sido propiciado por el sistema, por el Estado, por así llamarlo de alguna manera. Sí. Y claro, pues es que volvemos a lo mismo. Esto pareciera que tiene un reflejo inmediato también en nuestra realidad. No solamente hablando en cuestiones metafísicas, paranormales o como le quieras llamar. Literalmente pareciera que el ser humano, Que como es arriba es abajo, ¿no? como bien lo dijo un amigo tuyo, las prisiones del futuro son las prisiones de la mente. Sí. Y pareciera que, como bien lo dicen, lo vas a tener todo y no lo vas a tener nada, y aún así serás feliz creyendo que lo tienes todo. Y está tocando a nuestra puerta esta realidad, amigo. Literalmente parece que el ser humano tiene una guerra infinita contra sí mismo, y pues esto siempre propicia dolor, sufrimiento y además un encadenamiento a esta realidad. ¿Y crees que esta guerra infinita sea propiciada por estos seres? Y de ser así, ¿qué ganarían ellos con ello? Claro, porque el contraargumento a esto que tú me estás mencionando, como tú hace rato lo dijiste, pues uno podría decir, somos nosotros mismos que solamente sabemos Es nuestra naturaleza destructiva, es ¿no? nuestra naturaleza coexistir en la guerra. Pero también... Porque es a lo largo de la... O Sí. sea, en nuestra evolución está codificado el sentimiento de la violencia, ¿no? El sentimiento del querer, pues, comer, ya sea por seguridad, por supervivencia, el atacar a un enemigo cuando te sientes amenazado, ¿no? Es algo que está en nuestro cerebro. Pero ¿tú crees que este tipo de evolución humana haya sido encaminada por ciertos seres para tener estas conductas ya predominantes en sí mismo? Como dices, ¿no? Te van a decir, es parte de nuestra naturaleza humana, pero creo, les aseguro, a muchos me lo van a negar. Estoy seguro que el 90% lo van a negar y no quiero aseverar esto, pero quiero atreverme a decirles que están equivocados. Sé que por hoy probablemente yo esté equivocado, pero quiero incitar ese sentimiento de contrariedad en ustedes, porque muchos realmente no se conocen del todo. O sea, han vivido muy poco, el ser humano vive muy poco y se conoce poquísimo porque realmente no tiene las herramientas para hacer un autoanálisis y no sabe si realmente su naturaleza es destructiva o no. Y referente a lo que me preguntas, creo que también esto es dado a que nos han hecho ver siempre eso, Sí, que somos belicosos, que lo somos, pero es aún todavía más complejo, no queda ahí. Sí, porque la humanidad siempre afirma cosas que se le han sido dictadas, pero igual, gente, como bien lo menciona mi amigo, algo cuando está escrito, algo solamente significa que está escrito y no significa que sea la verdad, Sí. ¿no? Entonces sí, siempre nos han dado esa narrativa de que el ser humano tiene que estar contrariado contra el ser humano, que es un sentimiento natural el sentir odio de tu prójimo. Por ejemplo, tú y yo conocemos personas que han pasado por circunstancias muy, muy negativas, ¿no? O sea, llenos de odio, o sea, seres humanos que cualquiera de ustedes les tendría miedo, ¿no? O sea, que no les daría la mano, los hemos visto, los conocemos a muchos. Y pero también hemos visto en esas mismas personas, también hemos visto su contraparte, ¿no? O sea, también hemos visto que no es necesariamente que son, pues, como nos hacen creer, simplemente malignos, sino que también son una construcción muy compleja, o sea, de muchos elementos, que no solamente es uno, ¿no? Porque a la gran mayoría, lo que nos sucede a las personas es que queremos respuestas concretas y tangibles, y ya
es bien fácil para nosotros determinar es esto o es aquello, pero comúnmente pues no, o sea, son cosas, las variables son infinitas, ¿no? Son tantas cosas, pero existe el hecho de que también esas mismas personas no necesariamente son negativas porque son seres humanos, o sea, no por ser humano nació malo. Sí, claro, siempre nos han enseñado que las narrativas tienen que aplastar a otras, ¿no? Que siempre tiene que haber solamente una realidad y una verdad, lo cual pareciera que hace que neguemos a las personas, a nuestro prójimo, que queramos siempre definirlos a través de nuestras realidades subjetivas y querer darle nombre a las cosas, Sí. querer encasillar, ¿no? Es el pensamiento del corral, lo cual dicen que es pues para querer definir algo, para poder entenderlo, porque obviamente es lo que decimos, el ser humano también pues tiene impulsos, ¿no? Impulsos básicos, y uno de ellos pues obviamente es la supervivencia, el sentimiento del bienestar, y para afirmar tu bienestar pues quieres generar un entorno. Eso que tocas es bien interesante para estos temas, porque el ser humano es algo muchísimo, muy complejo, y pues obviamente es comprensible que muchas personas no se conozcan y estas cosas les parezcan irreales, Sí. porque pues no tienen la oportunidad obviamente de hacer un autoanálisis. Repito, no tienes ni las herramientas ni los elementos para hacerlo, y muchísimo menos vas a tener el tiempo cuando estás más preocupado por simplemente sobrevivir, ¿no? Sí, claro, de hecho era a lo que iba, exacto, que precisamente es que es lo que les digo, no hace falta irnos muy lejos, solamente ver la humanidad a lo largo de la historia, el cómo se ha desarrollado y el por qué siempre han querido mantenernos dominados y sometidos, ¿no? Y peleando. Exactamente, y contrariado, es lo que tiene... Algo bien interesante de las guerras es porque nunca la pelean los de los intereses, ¿no? Es a lo que iba. Incitan a la gente a únete al ejército, pelea mi guerra. Pelea por mí, pelea por mis intereses. Pelea por el Estado, pero ¿qué es el Estado? Uh-huh. ¿Quién realmente es el...? Bueno, eso será también para otra conversación, lo que se conoce como exopolítica, ¿no? Suponiendo, ya espero que ya con esto que acabamos de decir ya estén abiertos a la posibilidad de que, bueno, mira, que con esto quiero definir, les voy a dar otro argumento, después quiero pasar a si hay un beneficio detrás de estas guerras, detrás de todo este odio o mal del ser humano para estos seres, ¿no? Entonces quisiera antes darle un último argumento para jugar con esta percepción que tenemos de la realidad y citar al Miguel Hidalgo al Miguel Hidalgo de las conspiraciones, al Salvador Freixedo, al maestrazo, ¿no? Es el maestrazo. El maestrazo Freixedo, ex jesuita. Él hace una analogía muy buena en uno de sus libros. Bueno, no recuerdo si es en ese libro, pero pues es de él, ¿no? Y que tiene un libro muy relevante que es La Granja Humana, o Sálvenos de los Dioses. O sea, hay muchísimas cosas con él, ¿no? Referente a esto. Pero en especial quiero plantearles esta analogía, que él sostenía que pues las plantas se alimentan de la tierra, ¿no? Toman los minerales de ella y captan los fotones de la luz, ¿no? Ya los que sabrán, yo no estoy muy bien, pero pues ya los especializados dirán, no, pues son los biofotones y como sea. Para el punto práctico es que se alimentan de la luz y de la tierra, ¿no? Y como que esto lo catalizan, como que lo transformaran en algo físico, que esta energía física llega a la planta, llega un animal y se la come. Al polen, ¿no? Al comerse, no, o sea, una vaca, punto, se come la planta, un pastito, y ¿no? toma eso que el pasto sintetizó, los minerales, lo toma claro. la vaca, ¿no? Y a su vez esta vaca pues se la come ya sea un depredador o un ser humano, ¿no? Pues si es su vaquita, ya dice, pues ya voy a hacer mi fiestita, voy a comer la vaca, y pues de su carne tomas eso que la planta tomó del suelo y de la tierra, que a su vez tuvo el animal, a su vez tú lo tomas. Y pues cada vez es de una manera más eficiente, por decirlo de una manera, o como una manera más rápida, más compleja, más sutil, más sofisticada, más elaborado, que a lo mejor es más conveniente, no sé, a lo mejor nosotros no podemos catalizar la luz y tomar tierra, ¿no? Entonces, como no podemos, hacemos esto, o sea, seguimos esta cadena, ¿no? Alimenticia.
¿Qué pasaría si existiera algo por encima del ser humano, ¿no? Que igual toma algo de él. No necesariamente su carne, que puede que sí, pero no necesariamente, ¿no? Que esté tomando algo de él. Y pues mucha gente dirá, no, pues yo nunca los he visto, nunca siento hasta que yo acá que alguien, pues ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento, no? Sí, claro, ¿qué te hace pensar que estás fuera de ese ecosistema, no? Yo les quisiera presentar esto, ¿no? Ustedes, sus ojos, su visión es limitada. O sea, la luz, según la física, se puede fragmentar en diferentes frecuencias y pues la más baja es el rojo, ¿no? Las gamas y las violetas. Ajá, por eso debajo del rojo pues tenemos los infrarrojos y por encima los ultravioletas. Y más allá de eso no podemos ver. Están ahí, hay cámaras infrarrojas y ultravioletas y todo que las perciben, pero nuestro ojo ya no. Hay animales que incluso tienen capacidades oculares mejores que el ser humano y pueden ver más cosas, ¿no? Y no estoy hablando de que los gatos ven los fantasmas, no, estoy hablando, por ejemplo, del caso de los pulpos, que sus pupilas, no recuerdo qué es lo que tienen, pero no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero por ejemplo, la de nosotros nada más tiene 3 de estas cosas y la de los pulpos tiene como 16 y cosas así, las gáguilas que ven más lejos y eso. O sea, sí hay otros seres vivos que tienen mejor capacidad visuales, auditivas y todo. El ser humano no puede ver más allá de esas franjas de luz, ¿no? Incluso tampoco puede escuchar por debajo de los graves, creo que son los 20 Hz, y no puede escuchar por encima de los 20.000, pero aún así hay sonidos, hay frecuencias, por eso no podemos escuchar el Wi-Fi, ¿no? Si no, pues lo escucharías, o el radio, o sea, no, hay cosas que no podemos escuchar, incluso hay cosas que no podemos tocar, que nos están sucediendo ahorita mismo y no las podemos tocar, como los neutrinos y o sea, diferentes tipos de cosas. O sea, lo micro no lo podemos detectar. Yo sé que aquí los físicos me van a decir así, ya van a salir con física cuántica y que pues nunca estás tocando nada y sí, pero pues hay cosas que están demostradas que nos atraviesan y que pues no las sentimos, igual por lo pequeñas que son y así, pues ¿no? Tan solo los últimos estudios que han demostrado que hay animales, por ejemplo, los ratones viven inmersos en un mundo de sonidos el cual nosotros no podemos percibir, claro, en el cual nosotros no podemos estar percibiendo ese tipo de sonidos porque esas frecuencias son inauditivas para nuestro oído humano. Y ahora, entonces esas frecuencias son emitidas por plantas. Las plantas se ha demostrado que también emiten sonidos y se comunican a través de sonidos, sí, los cuales igual son imperceptibles para nuestro oído porque pues son frecuencias. Entonces, nuestro cerebro humano no está diseñado, como tú lo mencionas lo de los ojos, nuestro oído humano tampoco está diseñado para poder percibir ese tipo de frecuencias en lo micro. Y por eso pareciera que soy repetitivo, pero pareciera que el ser humano siempre ha sido educado para dejar todos los temas abstractos de lado. Para sí, como lo que decías de el corral, ¿no? Exactamente, a eso iba. El cómo... Pues obviamente te van a educar de la manera en que ellos te van a querer, en la manera que lo que planteabas en el comienzo de la educación. ¿Qué es la educación? Pues nada más te van a presentar lo que ellos necesitan, que necesitas saber. Exacto. No, es obvio que no te van a enseñar ¿Y no es una conspiración? Algo que no les conviene enseñarte. Obviamente sí, no te van a dar las llaves de la ciudad. Sí, porque para que tú seas capaz de obviamente en ingeniería en audio no te van a enseñar pues, medicina, ¿no? Y es que no nos vamos tan lejos. ¿Por qué no te enseñan cómo declarar en el SAT en la escuela, en la primaria, no? ¿Por qué no te enseñan cómo declarar tus impuestos, cómo se hacen contratos? ¿Por qué no te enseñan administración? Sí. ¿Por qué no te enseñan de una manera cívica? O sea, ¿por qué pareciera que realmente que el ser humano siempre ha sido sometido de maneras en las cuales apenas hemos estado dando cuenta, o la gente más bien... Sí, que parece que realmente sí somos un ganado, ¿no? Sí, como bien lo dice el maestro Salvador Freixedo, pues pareciera que somos una granja humana. Para muchos va a sonar imposible, ¿no? O sea, porque pues ellos tienes tu coche, tienes tu ropa, tú eliges qué carrera estudiar, tú eliges dónde trabajar, tú eliges dentro de una gama variada de elecciones, pues parece que eres libre, ¿no? Pero ¿realmente eres libre? ¿Realmente puedes elegir? O simplemente, o más bien tu única libertad es esa, elegir el skin que puedes utilizar, ¿no? El rol que quieres jugar en este
Sí, pues en este RPG Sí, claro. llamado vida. Por así decirlo, igual la sociología de alguna manera le ha dado nombre a ese tipo de cosas, ¿no? Como pues la Porque- hipótesis de las salsas, de la salsa roja y la salsa verde, en la cual pues solamente el restaurante al que vas a comprar comida te presenta salsa roja y salsa Sí. verde. No hay salsa amarilla, aunque tú sepas que Sí, existe, hay más aunque tú seas salsas, consciente. pero ya con el hecho de que tengas dos, ya estás, dices, ya. Entonces solamente te están dando la opción Aquí de yo poder quise. elegir, te están dando el sentimiento de elección. Y eso también radica en los sentimientos básicos humanos. Es lo que mencionamos, lo que les digo hace rato, banda. Parecía que es un tema muy alejado a nosotros, pero literalmente, como bien lo dice Eduardo, ¿por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Tú te crees, realmente ¿Y qué? tú crees, o sea, tú toma un poquito de autoconciencia y platícalo contigo mismo, piénsalo tantito y di, fuck, o sea, sí, ahorita me enojé porque ahorita le acabo de pegar a este señor porque quería, ahorita acabo de patear a este perro, ¿realmente lo quería? ¿O por qué me siento mal? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué tengo estos impulsos tan malos? ¿Por qué me siento Sí. tan triste ahora? Es lo que te mencionaba, es algo muy difícil porque las personas no tienen las herramientas para hacer este autoanálisis y son ejercicios muy muy complicados, ¿no? Pues a los que les gustará Jacobo Greenberg, que yo creo que es por lo que está muy de moda la meditación, pero pues los que hay muchísimas meditaciones que lo que hacen, realmente la función de la meditación es hacerte consciente, ¿no? De tu cuerpo, de tu respiración, de tu mente, de cómo procesa y con el tiempo los que ya han practicado eso se dan cuenta que parece que la mente, su función es simplemente estar pues generando y que no decide y que pareciera que simplemente son como software de respuesta, o sea, de generar. Nuestro trabajo es como alimentarlo, o incluso si no somos ni conscientes de esto, de que día con día estamos alimentando ese software con respuestas que van a ser como de manera automática. Sí. Entonces la meditación lo que hace es que te ayuda a que tú te hagas consciente de cómo son estos gatillos, digamos, ¿no? Entonces tú ya puedes empezarlos a reprogramar, pero es un trabajo muy complicado del que te digo, no todos somos conscientes de ello. Y lo estoy explicando de una manera muy burda, ¿no? Pero pues más o menos. Claro, oye Eduardo, y un tema que yo me he dado cuenta que a ti te gusta y que le has dado el tiempo de poder estudiarlo. Sí. Por ejemplo, ¿nos podrías decir la correlación que tiene la etimología de mente con mentis? De lo que me preguntas, es muy interesante que mentis y mente tengan la misma raíz etimológica, ¿no? Que viene de mentira, o sea, mentira y mente parten de lo mismo, como que están denotando que la mente miente, ¿no? Que crea la realidad de una manera engañosa, y esto es real, o sea, esto no es esotérico, o sea, eso que ustedes están viendo se está generando en sus mentes. O sea, no... Y es algo que la física ha comprobado, que la proyección, o sea, el mundo físico material solamente es una proyección energética en la cual todos Estamos colaboramos, inmersos, ¿no? lo cual se denomina como la realidad Entonces, colectiva. ¿sí sería posible que exista alguien que esté entre nosotros y que no lo estemos viendo? Claro Y que esté sí. tomando algo de nosotros de manera sutil sin que nos demos cuenta, que incluso puede que nos esté ayudando a programar este software de forma que él se beneficia y que a nosotros nos perjudica. Sí, claro, como si esta realidad se estuviera repitiendo y el ser humano no fuera capaz, como tú lo decías, por lo poco que vive, pues no es capaz de darse cuenta de eso, ¿no? Seguramente muchos han visto Hora de Aventura, ¿no? Esa frase a mí me encanta esa frase de Marceline cuando le pregunta, no recuerdo qué villano le pregunta, ¿qué has aprendido en todo este tiempo, no? Porque supuestamente Marceline ha vivido 1000 años. Y entonces le dice, me he dado cuenta que todo se repite, pero que nadie se da cuenta de esto porque nadie vive lo suficiente para darse cuenta de los patrones, ¿no? Sí. Y que es algo que pues ya filósofos, el mismo Carl Gustav Jung, que mucha gente pues ya ha analizado estas posibilidades. Y sucede muchísimo que no nos damos cuenta que repetimos las mismas cosas, que pareciera que sí estamos como que tontos, pero aquí nosotros queremos que se den la pauta de abrirse a la posibilidad de que no necesariamente son ustedes. O sea, que no necesariamente somos únicamente nosotros y que sí hay algo
que considero que es importante que consideren, porque en mi experiencia la mayoría de las personas siempre dicen, ¿por qué hablan de esos temas? ¿Por qué se clavan tanto en filosofía, en psicología, si tú no eres filósofo ni psicólogo? O sea, ¿por qué quieres leer libros de esoterismo o quieres leer la Biblia si tú no eres cristiano? ¿No has visto cuánta gente quemó la Santa Inquisición y eso? Y es que se les olvida que el ser humano es un ser complejo y todas estas cosas sí te sirven para tu inmediatez. O sea, sí te sirve si eres un obrero, si eres el barrendero, si eres la señora del aseo, si eres un ingeniero, si eres el presidente, si eres así quien seas. Te lo aseguro que ser consciente de estas cosas te sirve para trabajar todos los elementos que te conforman y así de poco a poco tu realidad mejorarla. Dense esta pauta en su día a día, a ver si lo que le estamos diciendo es tan equivocado o existe la posibilidad de que aparte de ustedes estar tomando sus decisiones, hay algo que les ayuda a tomarlas. Si plenamente son... Y ni siquiera arcontes. O sea, simplemente tú decidiste lo que decidiste hoy. O sea, todas las cosas, todos los elementos que están presentando a tu vida, tú tomaste la decisión de que se presentaran así o alguien más lo hizo por ti. Sí, claro, porque también es lo que mencionábamos, somos un resultado sociocultural, ¿no? Obviamente, pues igual uno no decide nacer pobre, uno no decide ese tipo de cosas, sí. Y obviamente pues eso va limitando tu realidad, porque es real. Sí, claro. El 80% de los pobres van a morir pobres. Sí. Solamente el 20%, 10% va a poder lograr tener una vida más o menos digna, sí. Pero de ese 100% solamente el 5% va a lograr conocer lo que es la riqueza y el otro 5% va totalmente a fracasar. Entonces, y eso es comprobado por números. Entonces, como bien lo mencionas, también yo no quiero dejar de lado esa posibilidad de que sí, o sea, eso es real también. Somos un resultado pues de todas las limitantes en las que nacemos. Sí, de que hay ¿no? Cosas que por más que quieran no van a cambiar. Es lógico que sí, exacto, que yo pues solamente por desearlo a lo mejor no voy a nacer millonario, ¿no? Si toda mi familia ha sido pobre a lo largo de toda esa raíz genealógica, ¿no? Porque pues es real, somos un producto de consumo, infundida en contra de su voluntad esa idea, ¿no? Ahorita que mencionas eso del consumo, ¿no es interesante cómo somos más similares al ganado? Es o sea, de correcto. que quieres que tus vacas coman ciertas cosas para que se mantengan, un cierto aspecto, tengan ciertas conductas que benefician al ganadero. Sí, precisamente para eso llevaba ese tema. Pareciera que estamos siempre encorralados, que estamos siempre sometidos para comportarnos de maneras ya predominadas, ¿no? Sí, y no quiero tener conductas ya estandarizadas hasta lograr el punto de la deshumanización y de la transhumanización total. Y esos temas parecerían muy progres, pero pues igual han sido temas que ha tocado la alquimia, ¿no? Desde hace años, pues antes de Cristo, obviamente. Y pues lo cual hablan de cómo el ser humano tiene que ser cosechado de alguna manera siempre para alimentar seres extranormales, ¿no? Sí. Sí, pues hay muchas referencias en literatura, incluso lo que se conoce en este bajo mundo de las conspiraciones como primado negativo, van a encontrar incluso en la cultura pop, o sea, muchas referencias a seres que buscan, pues eso, cosechar al ser humano de muchas maneras. Obviamente lo dramatizan de forma pues, que sea atractivo, ¿no? Para un producto audiovisual. Porque ya hablando de los arcontes como seres existentes, sí, hay teorías que también hablan de estos seres, pues son parte también de la creación divina, de lo bueno y de lo malo, sí, y cumplen una tarea, también tienen derecho a existir, sí, ¿no? Sí, ajá, lo cual también, porque también hay mucha gente que dice, ¿por qué si Dios es tan bueno y así permite que existan estos seres? Pues, o sea, es como si tú dijeras, ¿por qué el cocodrilo que come? O sea, ¿por qué existe el cocodrilo? Pues es parte del... Pues exacto, parte como de este hablaban las mundo. Antiguas escrituras. Tiene tanto derecho a estar aquí como tú y como yo. Hay corderos, hay sabuesos y hay lobos, y así es esta realidad.
por algo estamos aquí, como bien lo mencionabas, con ellos. quizás para aprender o para estar encarcelados, pero también tenemos la posibilidad de poder salir de poder graduarnos, de poder cumplir la condena, o como le quieras llamar, ¿no? Incluso volándome, yo diría así nada más como jugando, pues a lo mejor en nuestro depredador natural, ¿no? Y nuestro trabajo es pues, correr, ajá, que no nos coma. Exactamente. Sí. Así como también el sabueso a veces se come al conejo y a veces no. Quizás es parte de nosotros, loco, de nuestro libre albedrío. ¿Hay algún también loco que nos esté escuchando que esté destinado a pues hacer ese ¿cómo se llama? ¿Ejercicio? Ese conejo que se escapa. Sí. Sí, como ya muchas culturas también lo han hablado, y creo que mucha bandita últimamente se ha dado pues de moda, y está bien, pues leer la literatura de Carlos Castañeda y de Don Juan Matus, el cual pues también hablan ahí sobre seres que provienen de las oscuridades a depredarnos, porque son depredadores no naturales. Y la ciencia también estos últimos años ha abordado los temas de la antimateria. Se ha comprobado pues la existencia de la antimateria total. Pareciera que esto es un cuento de terror, pero es real. Sí, pareciera que hasta la materia es la antimateria, ¿no? Es lo que más anda en el universo. Es correcto. Sí, el universo real. ¿Y eso a qué les recuerda lo que le dijimos en el principio, gente? Que pues habíamos sido cubiertos por una manta negra, ¿no? Sí. Esta realidad ha sido cubierta por una manta negra. Y esos seres pues nos cosechan. Y también así como lo dice, bueno, me imagino que igual los que han leído Carlos Castañeda, y si a lo mejor terminaron el libro, y si no, aquí les da una alerta de spoiler, pues este carnal trasciende, ¿no? Sí. Se va con todo y chanclas, como bien dicen, pero no muere, igual dice, que el Señor. ¿Cómo dice él que nos cosechan? ¿Qué es lo que nos quitan? La energía vital. ¿A través lo que de emanamos, qué? A través de sentimientos infundidos en nuestra mente, ¿no? ¿Y él qué recomienda? Pues primero que nada, toma agua. Sí. Toma. Sí, es que parece algo... Toma agua, duerme bien. Parece algo ridículo, pero es lo que siempre recomendamos entre nosotros mismos, a nuestros amigos. O sea, cuando tienen problemas hasta de ámbitos psicológicos. O sea, primero, come bien. Toma agua. Toma agua. Ejercítate. Duerme bien. Ya después de eso, ya empieza a ver qué es lo que está haciendo. Esté consciente de quién es el responsable, de qué es lo que puedes actuar, de qué es lo que no. Sí, porque recordemos que también no hay píldora mágica para estos temas, ¿no? Del autocrecimiento y la espiritualidad. Porque algo que está muy ligado con los arcontes también es en la religión gnóstica o en la literatura filosofía gnóstica, es que se busca la superación personal a través del autoconocimiento y la meditación. Se busca el poder proyectar esa misma divinidad en la cual nosotros pertenecemos y en la cual pues somos parte del todo también. Y precisamente pues en esta cultura, como bien lo mencionábamos al principio, los arcontes son los encargados pues de estarte dando estas limitantes para que uno no pueda alcanzar este autoconocimiento. Algunos creerán que es su ya chamba sea a través de actos para que aprendas, y otros dirán, no, son malos. Exactamente, ya sea tú que lo señales o que no lo señales, pero de que nuestro comportamiento siempre ha sido definido por fuerzas externas, siempre ha sido así. Ya tú lo quieras ver en grados macros o en grados micros, pero creo que en los grados micros pues la ciencia lo ha abordado más, pero en grados macros pues nunca se le ha dicho, o en verdad, ¿qué nos hace pensar que no tenemos un depredador natural en esta realidad? ¿Qué nos hace pensar que estamos fuera de ese tipo de ecosistemas naturales que rigen pues a lo largo de toda la evolución de criaturas de carne y hueso? Sí, yo creo que primero que nada que nos hace pensar eso es la ignorancia. Claro. O sea, de que ignoramos tantas cosas, lo que ahorita les estamos presentando en muchísimas cosas más, porque este es un tema muy extenso que queremos seguir abordando en el futuro, ¿no? Y pues por darles un ejemplo, pues no sé si personas sabrán que psicólogos han dado la tarea de por métodos científicos tratar a las personas con exorcismos, ¿no? Que se cree que están exorcizadas o que pueden tener una enfermedad mental, y algunos han descubierto y teorizado que realmente hay una conciencia completa, o sea, así un ser consciente tal cual poseyendo
al individuo, a ciertos individuos. Y algunos incluso llegaron en sus documentaciones a registrar confrontaciones con estas conciencias que pareciera que les confesaban que de los seres tomaban su dolor, sus estados alterados como negativos, o sea, su llanto y esto, y que buscaban a las personas más sensibles para como parasitarlas, como para cosecharlas, como para ganadearlas. Sí, claro. Y que incluso que estas personas las llegaban a inducir ¿A desuscribirse? a cancelar el Netflix de la vida para que quedaran en un estado, en un limbo, y ellos pudieran recanalizarlos de manera que fueran como de su pertenencia y seguirlos en vidas consecutivas, estarlos. Sí, claro. Y ligado a eso, pues está el hecho de que en general parece que ellos son los que también no nos dejan a la hora de que decimos, pues ya estuvo bueno de aquí, y que ya nos toca el final de cada ser de manera natural, ¿no? Ya te llega tu final, ellos son los mismos, se cuenta, ¿no? Que son los mismos encargados en hacerte regresar. ¿Has escuchado de eso? Sí, claro. Pues como bien lo mencionas, amigo, es un tema muy tangible para la bandita. El quizás que no creen este tipo de cosas, pues han oído hablar de los exorcismos, Sí. el cual pues está totalmente ligado a una fuerza parasitaria energética, ¿no? Que invade el cuerpo humano. Obviamente hay diferentes grados, ya los expertos en estos temas, Ajá. de posesión, parasitación, pero pues hay teorías que hasta hablan de que la Inquisición fue provocada pues por este tipo de seres que poseyeron a los mandatarios en ese entonces, pues así provocando todas estas desuscripciones, miles y miles Sí. pues de actos aberrantes que sucedieron en esos años. Pero pues igual como lo hablaba el maestro Salvador Freixedo, pues somos, ya que los puedes llamar, somos demonólogos o omnilogos. Es que eso te iba a comentar, que Quizás, al final de cuentas siempre existen estos paralelismos, ¿no? O sea, siempre están estos sincretismos de cómo estos seres inexistentes en nuestra realidad física material siempre están acechando y cosechando a la humanidad, Sí. pues a través del sufrimiento y de las sí, que ya algunos, según la cultura, les llamará, como dices, demonios, ovnis, ajá. porque también se ha demostrado, bueno, no se ha demostrado, pero muchos como participantes de estas teorías y defensores, Sí, pues creen que estos seres se alimentan de los electrolitos humanos, sí. literalmente de los minerales que se encuentran en el juguito humano, ¿no? Ujú. Y pues, ¿qué es lo que sucede en las guerras? ¿Qué es lo que sucede en los genocidios? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Salvador Freixedo que decía Pues que... se les llaman comederos energéticos, Sí. ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, y algo que quería tomar es ese hecho de que también, incluso en tu final, en tu última, lo que vas a ver en esta realidad al final, ellos se te presentan. Sí, bueno, comentan que se te presentan. Pues mencionan que por eso te hacen ver tu última, toda tu vida, por Toda eso tu vida. por eso ves tu vida pasar frente a tus existirá ojos, ¿no? la versión como positiva de este hecho, porque pues, existen los que creen que este universo es algo más positivo y pues tú tienes ya un acuerdo previo y todo eso, ¿no? Pero también existen los que no lo ven tan positivo, ¿no? Y que creen que realmente lo que están haciendo es están generando una proyección de lo que tú quieres ver o crees que quieres ver para que vuelvas, ¿no? Para que te vuelvas a poner el traje humano. Entonces ya seas budista, cristiano, incluso si no crees en nada, dicen que vas a ver a tus abuelitos o a algún ser querido que te va a decir, ven hijo, y te va a llevar y te va a volver a encauzar. Hay muchas personas que han hablado en sus experiencias de, ¿cómo le llaman? Más allá de la muerte. Bueno, o sea, de que estuvieron muertos por instantes, ¿no? De que alguno... Post-mortem. De que recuerdo que alguno comentaba que cuando murió estaba en la cama del hospital y escuchó como unas voces lo guiaban, le decían, no, que pues ven para acá y así. Y él se empezó pues como a ir, pero de repente él se empezó a negar. Entonces estas voces ya dejaron de ser gentiles y empezaron a ser agresivas. Y él dijo, no, pues que no, o sea, no. Y entonces pues ya empezaron a tomarlo. Y él decía que era una experiencia muy rara
porque ya no tenía cuerpo, pero sentía como una sensación de dolor, incluso más vívido que el dolor que sientes aquí, o sea, más fuerte, más que lo empezaban como a rasguñar, a agarrar así de que a inducir lo que hicieran, lo que ellas querían que hiciera, ¿no? Y en esto, pues la historia cuenta de que pues lo resucitan, o sea, le están dando acá el chuc, 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 y ¡fum! O sea, como que vuelve al cuerpo y se queda así como de what the fuck, ¿qué fue lo que estaba sintiendo, no? O sea, ¿por qué no me pasó como toda esta gente que vio el túnel, todas estas cosas bonitas? O sea, ¿será porque yo no quise seguir, me negué? Sí, pues y incluso los mismos griegos ya contaban como un secreto reservado para los iniciados, solamente para los elegidos, para la élite. Este cuento, bueno, esta metáfora ellos tenían, que decían que los iniciados a la hora de morir no deben beber del agua del leteo, sino que el agua reservada para los iniciados es el agua del mnemósine, o sea, de la memoria. Y volvemos a los paralelismos, esas cosas abstractas, porque Mnemósine es la diosa de la memoria, ¿no? Pues sí, entonces tú al beber esto, pues conservabas. Tal vez volvías a ponerte un traje humano, pero ahora recordabas pues tus vidas pasadas. Y pues el gran llamado ya, pues el gran pues conocido ya Hermes Trismegisto, ¿no? El 3 veces grande, el cual pues recordó su humanidad 3 veces. Y es que es eso, muchas culturas han hablado a lo largo de su historia de este tipo de seres, y cómo el ser humano, después de su ascensión a otros planos, ya no este terrenal, pues pareciera que es engañado con la resucitación o con la reencarnación, para pues regresar a este plano y no dejarte ascender a los planos más allá. Volvemos a lo mismo que dices de las salsas, ¿no? ¿Qué narrativa te gusta? Exacto, es tuya, puedes escoger la pero que quieras. No te me vayas, quédate aquí. Exacto. Entonces, pues en esta historia se menciona que los arcontes son los encargados de mentirte y de convencerte para que tú firmes ese contrato de reencarnación y volver aquí eones de años, ¿no? A experimentar, sí. Porque pues a seguir alimentándolos, sí. Para que la fábrica y el ganadito pues no se termine, ¿no? Que siga el reciclaje. Sí. Hay entonces, gente que yo... pues ya puedes llamarle Sefirot en el Cábala, en el budismo se les conoce como los 5 agregados, ¿no? Que también pues, por ejemplo, ahí se dice que es forma, sensación, percepción, formación mental y conciencia. Lo cual pues si tú lo ves desde un lado un poco más abstracto, pareciera que son cadenas, ¿no? Pareciera que son esposas los cuales nos mantienen pues sometidos aquí a esta realidad. Obviamente no te estoy diciendo que pues estamos destinados todos a ascender, sino como tú bien me lo mencionas, por algo estamos aquí. Sí. Para aprender, para experimentar esto. También puede haber enfermedad de luz, ¿no? No somos seres iluminados. Sí, por algo estamos aquí. Por algo estamos experimentando esto, y pues también como tú hace rato lo decías, despiertos. Obviamente si te estás preocupando por qué vas a comer hoy porque no tienes nada que comer, pues no te vas a poner a decir, pues voy a ponerme a meditar un ratito, ¿no? A autoconocerme. Y se entiende, sabemos que no es culpa de mucha gente el no tocar estos temas, porque volvemos a lo mismo, estamos sometidos a vivir un cierto ritmo de vida, como si todo ya tuviera que ser muy rápido, porque como si no hubiera tiempo de mirar hacia adentro. Siempre quieren que estemos viendo para afuera, que estés viendo las luces, que estés viendo los bonitos paisajes, que estés viendo el comercial, que estés viendo a la chica en Instagram, que te estés distrayendo. Pero cuando realmente ves para adentro y que no se ha dormido, cuando te tomas 5 minutos para cerrar los ojos y pensar en el cómo te sientes, ni siquiera en lo que estás haciendo. Sin ser agresivo, o sea, morimos ignorantes, o sea, no vivimos lo suficiente, volvemos a lo de Marcelina, vive lo suficiente para ver los patrones, conocernos. Mueres es muy poco lo que vives para darte cuenta de ciertas ideas. Sí, hay ideas... Se dicen teorías que, por ejemplo, que el ser humano en su creación, bueno, ya hablando de Anunnakis y cosas así, que el ser humano pues era inmortal, pero que a lo largo de por sus comportamientos y por el sometimiento de estos mismos seres arcontes, ya sean tú los quieras llamar alienígenas, demonios, porque no son nuestros creadores, quizás son nuestros celadores o los que tienen la correa,
pareciera que fueron restándole virtudes al ser humano para tenerlo aquí sometido y poder Sí. alimentarse Pues de de él, hecho, ¿no? en la creación del ser humano basado en los Anunnakis, no recuerdo el dios si era Enlil, lo cual el dios creador del Sí, hombre también tiene un sincretismo con Le- este tema de arcontes. le dice a Anu, ¿no? El que les encargó, y le dice, ¿qué inequidades quieres que albergue el corazón del hombre? Del hombre. ¿Para qué? Para que no sea perfecto. Porque un ser perfecto, pues es como si ustedes crearan la inteligencia artificial dura. O sea, ¿creen que los va a obedecer? O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, ¿no ¿Qué crees te que va a hace aspirar? pensar, qué te hace pensar que no va a aspirar a algo más? Y sí es muy correcto, como hace rato lo mencionabas, lo cual tiene sincretismo con los Chitauris y los Anunnakis. Vuelvo a lo mismo, en el alquimismo también se toca el tema del Revis, Sí. el cual es el ser perfecto, hermafrodita, no Del asexuado, del cual también el cual se encuentra en antrop- balance perfecto, Sí. hombre-mujer, Del- luna, sol. de que tal vez igual en la antroposofía medio se menciona que puede, como mencionabas, pues tal vez puede ser el origen. Se cree que que hubo 5 humanidades, ¿no? Y ya muchas culturas medio mencionan eso. También aquí en el Anáhuac se habla de eso, ¿no? El hombre de Que ha habido 5 eras. Ajá. Entonces tal vez el primero pues era ese, ¿no? O sea, el Revis, ser, el ser Revis, el perfecto. hermafrodita, el ser y que fue derivando en un... Se fue derivando a lo que realmente somos ahora, un animal de cosecha. Sí, un ser que, ajá, que tal vez, como repito, sin ofender, pues morimos ignorantes. Porque no, la vida no da para entender un buen de cosas. Hay, Pero en este panorama no todo es malo, porque también por la voluntad del Señor, por la ¿Quiere- voluntad de Dios, también en este panorama no todo es malo, porque pues se nos ha dado el libre albedrío, ¿no? La capacidad del ser consciente y de quizás investigar. Igual, y no te digo que estudies religión o que estudies temas esotéricos, Sí. pero quizás sí el ejercer el pensamiento crítico, el ser un poco más empático con la gente, el poder tratar a tus semejantes con más amor, actuar no desde el miedo, sino desde el amor. Creo que ese ya es un cambio bastante grande de autocrecimiento, no es necesario tomar leche de almendras o leche de coco en las mañanas y comerte 5 almendras, tomar baños de sol y pues hacer yoga todos los días, no siempre Sí. es necesario también. que ayuda, pero no basta. Y no significa que Y porque hagas algo va a suceder. Exactamente. Y creo que pues también es tarea de nosotros el ser conscientes de que tenemos estas capacidades y una vez siendo conscientes, poder tratar de ejercer un cambio. Y a esto me refiero con tratar bien a la gente, no siempre le vas a hablar Sí. a la gente. Relacionado a todo esto que dices, me vino a la mente, pues que también hay una frase muy famosa de Buda que viene en el Dhammapada, que habla del arquitecto de la casa. Sí, claro. Dice, Qué buena frase. arquitecto, no recuerdo muy bien la frase, pero dice como que bueno, lo voy a decir más o menos mal de memoria, lo que recuerdo, dice, innumerables vidas he errado en el samsara sin poder encontrar al arquitecto de la casa. Creo que dice algo así. Y ya el siguiente verso dice, arquitecto, ya te vi, no voy a dejar que construyas tu casa en mí. Que tus paredes estén sobre mi cabeza, ¿no? Algo así. Exacto, sí, también, por ejemplo, otro de los grandes maestros, pues como fue Jesús, no me quiero echar a la gente encima, pero pues de que se la supo, el Sí. enchanclado, la neta, ¿no? También los mencionaba, ¿no? Los mencionaba en alguna parte y, por ejemplo, en uno de los evangelios de Juan se dice que Jesús dijo, el mundo no me conoció porque no me conoció a mí ni a mi Padre. Y en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un terreno, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y compra el terreno. Y pues se dice que en esta interpretación el tesoro es el conocimiento divino, el libre albedrío, Sí. el don que se nos ha heredado, y pues el terreno es esta realidad en la cual hemos sido implantados. Porque a lo mejor pues tú dices, ¿por qué pues yo no escogí vivir? ¿Por qué si yo no escogí estar experimentando este tipo de sentimientos, ya sean buenos, sean malos? No, bandita, no crean que
que lo que piensa no repercute de ninguna manera, ni siquiera en cómo actúas, sino lo que piensas, lo que sientes, las emociones que interpretas en tu ser. Eso siempre tiene un motivo y créanme que esa energía pues va a parar a algún lado. Y igual vuelvo a lo mismo, la ciencia lo ha demostrado que el ser humano pues emite impulsos electromagnéticos, ya sean relacionados de frecuencias bajas con sentimientos de tristeza, de soledad, y obviamente este tipo de energías pues van a parar a algún lado, porque quieras que no somos antenas humanas, pareciera que la biología del ser humano está diseñada para eso, ¿no? Para hacer pilas energéticas. Sí, quisiera hacer una anotación con lo que dices, y es que a lo mejor a las personas va a sonar como demasiado espiritual esto de vibración baja y alta y eso, pero son cosas reales, físicamente medibles. O sea, los estados del cerebro son medibles. Mediante impulsos electromagnéticos, exactamente. Y pues creo que todo eso repercute ya sea en la realidad, pues también, por ejemplo, el estudio de la ventana de Overton, ¿no? La rendija, la doble rendija. Sí. También el estudio de la doble rendija, pues el cual comprueba que la realidad pues es alterable mediante... Sí. De hecho, bueno, eso lo quería dejar para el final, pero ya que lo mencionas, iba a decir esto, de que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Y eso no es algo filosófico, sino es literal, porque pues tú construyes la realidad aquí adentro, ahí. En tu mente. Sí. Y pues ya lo dijo muchísimas personas. Si se dan a la tarea de... Esto no es como un conocimiento que nosotros estemos develando, ¿no? O sea, es algo que ya se sabe que es parte del ser humano. Por eso volvemos a lo mismo, no vivimos lo suficiente para ver los patrones. Ya alguien antes, personas muy inteligentes lo han notado. Marco Aurelio, desde todos los la época de los estoicos, yuga, ¿no? De los el Kali Yuga, desde ese tipo de civilizaciones. Sí. Más inmediato para nosotros sería pues hablar de los filósofos, de los psicoanalistas como Jung, eso. Pero son cosas que literal van más allá, o sea, literal no vivimos lo suficiente para ver los patrones. Mira, quisiera terminar con dos cosas, ¿no? Hablándoles un poco del texto que les preparamos, y otra es ¿qué primados negativos conoces respecto a eso, Luis? Que te vengan a la mente así ahorita. No, pues dice el meme, hay 3000 películas que hablan de eso, sí, hermano, ¿no? Thomas. Espectro. Hay una película en Netflix que trata de como una invasión, no la he visto bien, creo que se llama Espectro, trata como una invasión de seres paranormales que se alimentan de la gente, pero es una película de disparos, güey. O sea, ni siquiera es como de que tenga temas paranormales, y hasta en ese tipo se muestran los sincretismos, ¿no? Como obviamente los primados. Sé que suena muy absurdo mencionarles películas si les estamos tratando de argumentar, pero ya en un podcast, bueno, en una plática futura hablaremos de qué relación tiene la cultura pop con estas cosas, con esta como información ahí encriptada, ¿no? Y la manera en que el sistema va limpiando su karma, ¿no? De alguna manera. De alguna manera porque saben cosas, entonces saben que la balanza tiene que mantenerse balanceada. Pueden ser muchísimas cosas y queremos analizar todas las posibilidades de por qué. O sea, porque es curioso, porque hay tantas, o sea, va más allá ya de la casualidad. Entonces, pues, yo por ejemplo me acuerdo... Sale del terreno conspiranoico, ¿no crees? Una que quisiera mencionarles, que recuerdo mucho, y es Es que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas. Ya en esa plática los tocaremos todas ellas, pero ahorita, por ejemplo, mencionas la de Thomas, y me viene también a la mente mucho la de una que era de Disney, que era la de George Carpenter, que es este escritor de Tarzán, que hizo, creo que su serie se llama La Princesa de Marte, ¿no? Que es un hombre que va a Marte y como sea. Chiste que allá es un super guerrero y todo esto, típico de película. Y hay un ser que puede tomar formas, que manipula a las personas, que incita a que haya guerras. Guerras infinitas, ¿no? Que siempre estén en guerra. Y le dice, le comparte a John Carpenter y le dice... Bueno, no sé si se llama John Carpenter, a lo mejor estoy diciendo mal, ¿no? Es John Carter, creo que John Carpenter creo que es el director de cine en algo así. Güey, le dice... Pues esto nos dedicamos nosotros. O sea, no
no los destruimos, pero los propiciamos a que se destruyan. Porque le dice, porque de alguna manera nos alimentamos de ello, de alguna forma. Sí, claro que sí. Nosotros nos alimentamos de esto. O sea, no lo entenderías, pero es así. Y así hay Y otra película que aborda, por ejemplo, y es muy cercana, es bastante reciente, que aborda ese mismo tema, es la película llamada El destino de Júpiter. Ah, claro. El cual, pues igual, ¿no? Mencionan que el universo está regido por ligas de la justicia, ¿no? Bueno, por familias interespaciales, y pues los cuales se alimentan de electrolitos humanos, de juguito de humano. Y pues lo más loco es que, por ejemplo, esta familia se llama la familia Abraxas. O sea, pareciera que literal pues ya es descarado, ¿no? Todo tiene paralelismos muy locos. Ya tiene paralelismos muy tangibles, sí, muy, de hecho, muy visibles. Esa película sería como si agarraras todas las conspiraciones, las metieras en una licuadora y la pusieras en una película romántica. Netflix. Ajá. O sea, no era una historia romántica. Netflix shit, una inyección de Netflix shit. Y pum. Lo que la gente quiere ver, primeros negativos, pum. Primeros negativos, todo. Realidad, verdad. Realidad, mentira, verdad, grises, abducciones, reptilianos, ángeles caídos, familias demiurgos, ¿no? Sí. Demiurgos, Abraxas. Porque, como mencionaba lo del Revis, o sea, pues es otro demiurgo, es otro Revis. Y cómo pareciera que la cultura progre estuviera dirigida al transhumanismo, ¿no? A la búsqueda del Revis totalizado. En otras pláticas igual hablaremos sobre los temas, pues como que llamarían... Un poco más rojos, que, ¿no? Ajá, que equivocadamente yo creo que la gente llamaría satánicos. Para que más o menos se abran las expectativas, porque creo que últimamente está muy en boga la apología de estas ideas, ¿no? Que creo yo sinceramente que son bastante negativas, bastante equivocadas, y que alejan de la liberación de este arconte, ¿no? Que más bien pareciera que es lo que quiere. Mantenernos aquí arraigados, sí, gente. Te doy, en esta hoja tengo los trucos, pero quédate jugando el videojuego. Sí, claro, ponte el trajecito que quieras, ponte los emotes que quieras, pero quédate aquí jugando, ¿no? Sí, otra película, pues El Exorcista. Bueno, sí, podría ser ajeno, pero sí, claro, son estos seres, somos... Sí, pues ¿cómo se llama? Bueno, no lo quisiera mencionar, pero pues todos lo conocen, ¿no? El chamuco. Este chamuquito, este ángel caído, que hasta incluso tiene una historia no tan espiritual, sino más bélica. O sea, en los registros sumerios se habla de este personaje que empieza con P y termina con U, que peleó en los cielos, como pareciera que con naves, y por eso quedó varado aquí. Sí, puede ser. Y pues él, volvemos a lo mismo, como no es de esta realidad, a lo mejor no está amarrado a nuestras leyes y él puede estar influyendo y así. Claro. No sé, especulando mucho, ¿no? Bastante, pero bueno, metiéndonos en estos terrenos, creo que decir especulación queda corto, ¿no? Porque pues hay gente que abraza las ideas muy fuertes, y pues sí, o sea, puedes hablar de conspiraciones súper grandísimas, ¿no? De los sumerios, de los reptilianos, de los Anunnaki, de todos, o sea, todos los matices que se han dado a lo largo de la historia, pero como bien lo dices, puede ser rastreable, ¿no? Puede ser rastreable cómo este personaje fue existiendo, pareciera que fue existiendo y dejando su rastro, ¿no? Dejando su aprendizaje en todo a lo largo de la humanidad. Ajá. Sí, exactamente. Pareciera que existiera una sola cultura muchas veces. Repetida. Era su teoría de Madame Blavatsky, que había una sola cultura que se fragmentó. Claro. ¿No? Y por eso tenían así muchas ya. Y pues si lo siguen, pues esto se vuela más allá, porque pues ya habla que el ser humano no pertenece aquí y que hay una guerra pues anterior al humano, ¿no? Que ni siquiera somos partícipes, pero estamos envueltos en ella. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver las guerras como nosotros las vemos, y no te imaginas que también, aunque parezca algo cursi, la guerra también la estás liderando tú ahorita, en este mismo momento. Claro, qué buen mensaje. Sí. Y pues ya para cerrar, compañero. Ya para cerrar, nomás quisiera darle unos paralelismos para que vean, para que se interesen, si lo quieren leer, de por qué
es curioso que tantas culturas lo hablen, ¿no? O sea, nada más les voy a mencionar rápidamente que los gnósticos lo hablaban. Creían que los arcontes eran entidades demoníacas que controlaban el mundo material. Los cristianos se iban más por lo de los ángeles caídos, ¿no? En la cábala, pues los relacionaban los cristianos pues mencionan tanto los arcángeles y sus contrarios. Ajá, sus los contrapartes. arcontes, ¿no? De ahí viene un poco La arcángel, contraparte de arcángel y arconte. arconte, ¿no? Sí. Digo que hay muchos paralelismos. Van a encontrar, pareciera que estamos diciendo ahí mezclando las cosas, pero es que las cosas ya están mezcladas. O sea, van a encontrar ahí muchísimo de todo. En el esoterismo moderno, pues se identifica con los extraterrestres o seres dimensionales, ¿no? Pues digo, está en la cábala. Jesús los menciona, no directamente, pero los menciona, ¿no? O sea, siempre da como señales hablando de que pues yo no soy de aquí, el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Mi padre no es de aquí, mi padre no pertenece a este mundo. Sí. Pues bueno, les repito, los gnósticos pues les daban nombres. Los que les guste pues, las conspiraciones ya habrán escuchado mucho este nombre. Pues Yaldabaoth, el arconte principal, que es el creador del mundo material. Saclas, el arconte del mal. Eón, el arconte de la luz. El Demiurgo, el dios creador. Nosotros creemos que les ponen tantos nombres, pero a lo mejor está hablando de lo mismo. O sea, por eso es complicado. O sea, pues va a haber tantas versiones de la realidad como tantos seres humanos existen, ¿no? Porque pues cada quien va a tener su propia narrativa. Y bueno, siguiendo. Los gnósticos, pues vuelvo a lo... bueno, de los gnósticos quiero destacar que existen, o sea, algunos nombres que ellos daban. Repito, son paralelismos, porque muchos ya van a escuchar la palabra Elohim, pues habla él, ella y así, ¿no? Y pues va a haber versiones. Otros creen Decían que hablaba en plural, ¿no? Elohim, Ajá. Eloyá. Elohim, ellos le llamaban al arconte. Algunas versiones de los gnósticos, porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay muchas narrativas. Algunos decían que Elohim era el arconte de la creación, Belcebú, el arconte de las tinieblas, Mamón, el arconte de la riqueza, Asmodeo, Satán, Lucifer. O sea, ya después lo de Satán y Lucifer es un tema más complicado que Hasta sí, el cábala y el hermetismo hablan de este tipo de temas, ¿no? que sí quisiéramos platicarlo con ustedes, pero pues ya más después, porque también creo que está tan de moda estos temas que nosotros lo que venimos sin ofenderlos es a especular. O sea, queremos especular con ustedes, que se abran a muchísimas posibilidades, a muchísimas más narrativas de las que simplemente les presentan. Sí, claro, porque las narrativas no siempre tienen que aplastar a la otra, ¿no? Y entre todos, pues construir tal vez una visión que no estamos viendo. Sí. Ustedes seguramente tienen una pieza que nosotros no tenemos. Y si no nos mostramos, tal vez vayamos descifrando un poquito más este rompecabezas. Y, por ejemplo, los arcontes también en estas creencias gnósticas y griegas se relacionaban a los planetas y tenía que ver como que con las pruebas que tenías que pasar para liberarte de la realidad, ¿no? Sí, por eso también las raíces y las correlaciones etimológicas que se tienen a veces entre este tipo de palabras, ¿no? Sí, por ejemplo, Satanás y Saturno, que es el arconte principal, ¿no? Que es Saturno, está relacionado a Yaldabaoth, que pues algunos ya sabrán también por los masones y Y cosas la banda por que ahí. anda haciendo ahí mamadas, leyendo mamadas. Júpiter, Júpiter está al arconte del mal, ¿no? Que es Saclas. Mercurio, a Joel, el arconte de la mente, que pues para algunos otros Mercurio pues también es el mismo Hermes y pues así, ajá, o el Revis, porque pues también Mercurio está relacionado al hermafrodita. O sea, van a ver ya después que o sea, esto es complicadísimo. Todo tiene una relación. Todo está relacionado. Venus, Adonai, el arconte de la ley y la justicia. Marte, pues el Aios, el arconte pues de la guerra, seguramente todos pensaban, ¿no? Valveo, la madre de los arcontes, que es el sol. Y la luna, el arconte de la ilusión. De la ilusión. Que se supone que es el arconte y con el primero que te vas a rifar un tiro cuando te mueres es con el arconte de la luna. Y si te deja pasar, es el que te va a hacer beber del agua del Eteo, Del Eteo. para que se te olvide Acuérdense todo. que tienen que beber del Nemusine, banda, ¿eh? Esa madre ya. Ok. Y algo que también quiero incluir en estos es como, para muchos es ajeno, pero es que no se dan cuenta que los paralelismos son bien interesantes, que están en todos lados, y el problema es que tenemos que la iglesia se ha encargado en hacer las cosas de una manera muy mala, que el ser humano
se aleja de estas herramientas que le podrían ayudar a su beneficio, para su día a día, para trabajar consigo mismo. Y pues como la iglesia se encargó de tener la patente de la espiritualidad humana y hacerlo de una manera muy nefasta, pues para muchas personas el solo hecho de mencionar la palabra religión o espiritualidad, pues ya les genera algo negativo y se alejan de ello, ¿no? Pero yo les pido que se abran un poco y pues si quieren, si tienen la oportunidad, pues analícenlo, ¿no? Estas posibilidades, estas herramientas, practíquenlas, porque hasta en aquellas cosas que les hicieron creer que era de gente que come bebés y mata a otros, pues también hay conocimiento, o sea, hay conocimiento, espero que no nos ponen por esto, pero hay conocimiento en el Islam, hay conocimiento en la Cábala, bueno, en el sofismo, que es la rama esotérica del Islam, en la Cábala, que tiene que ver con los judíos, en el hermetismo, que para muchos está relacionado al cristianismo, para muchos otros no, pero pues ahí está. O más bien la pistisofía, ¿no? Para algunos, que hay muchísimas cosas, ¿no, Ray? Entonces, relacionado al Islam, pues los Islam también creen en los arcontes. O sea, también en el texto van a ver ahí como los arcontes también son... Es que eso es lo que es bien loco, que vean que los arcontes son fuerzas culturales, son fuerzas internas, los llaman ellos, son fuerzas políticas que ejercen sobre el ser humano. Obviamente no necesariamente los llaman arcontes, pero creen que hay guardianes que también los están haciendo recaer en el camino. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando? Para que digan, ay, esto de los arcontes está culero, pues ya. Yo sí quiero hacer un llamado a la bandita para que se den cuenta qué es lo que están consumiendo, qué es lo que consumen sus hijos. Porque, por ejemplo, hay un juego ahorita que yo les recomendaría a lo mejor que investiguen, que se llama Genshin Impact. Sí, que lo jueguen. Jueguenla. Sí, jueguenlo para que vean la historia. Para que vean la historia, porque es una historia robada del gnosticismo, literalmente. Sí. Entonces, así plasmada. La vida se copia a sí misma. Dicen que el ser humano precisamente busca replicarse a sí mismo como lo hizo su creador, ¿no? De muchísimas maneras. Eso también sería una buena plática para un día. O sea, todo esto, cómo estamos replicando la realidad en nuestra realidad. A nuestro entender, ¿no? Sí. Y pues sí, bandita, la neta, cuídense mucho, tomen agüita, quieran un montón a ustedes y pues a los demás, pórtense bien, y si alguien los molesta, no se dejen. Si alguien les quiere poner una mano encima, pónsela primero, porque el que pega primero pega 2 veces. Yo les recomendaría lo que yo les quisiera proponer, que creo que les ayudaría con este tema y para muchas otras cosas, es alguna vez un cuento que me contaron sobre el budismo, ¿no? Bueno, que se narra en el budismo. Y es la historia de una persona que se dedicaba a la limpieza, ¿no? Y en tiempos en el que el budismo estaba reservado para las castas, esta persona se le acerca a un monje que tuvo la oportunidad de cruzarse con él, porque ya en esos tiempos pues tu tiempo estaba muy ocupado, ¿no? Más bien casi que era como una esclava. Entonces este monje le dice, ella le pregunta a este monje, ¿qué puedo hacer yo? O sea, también eso que ustedes practican, ¿lo puedo practicar yo? O sea, eso que ustedes les enseñan, ¿lo puedo aprender yo? Y él le dijo, sí lo puedes aprender. De hecho, pues todos pueden, ¿no? Y me dice, pues es que yo no voy a tener tiempo de acudir a estas clases y pues no tengo el chance, ¿no? Obviamente con otras palabras, que no recuerdo, va el cuento, ¿no? Entonces este monje le dice, pues no solo necesitas hacer una cosa, enfócate en el presente, vive tu presente, siente tu cuerpo, siente tu corazón, escucha tus pensamientos, siéntelo. Y ya con eso, no necesitas nada más. Solo eso, solo hacerte consciente de lo que te está pasando en este momento, de cómo lo estás sintiendo. Si quieres, no te preguntes por qué, nada más siéntelo, velo. Y poco a poco vas a notar cómo... Sí, todas estas cosas, ¿no?, que les estamos platicando. Entonces, este cuento termina con esta analogía, que un día va caminando esta persona, esta mujer, y va por una cubeta de agua al río y ve a la luna. Y entonces en ese momento, pues caminando, ven el reflejo de la cubeta, ve la luna y piensa algo, porque antes cuando iba por el agua la luna no se veía y ahora sí la ve. Y entonces cae en una cosa y dice, cuando el agua no se acumula, la luna no se refleja. Y en ese momento, ¡suas!, desaparece.
según esto, el cuento pues se ilumina, ¿no? Se da cuenta que cuando no acumulas estos pensamientos, esta realidad no se crea. O al menos es la manera que más o menos tratan de... Estas analogías se prestan para muchas interpretaciones, ¿no? Pero más o menos es el hecho. Yo lo que yo les recomendaría, pues simplemente en su día a día, háganse conscientes un poquito de la medida de lo posible. O sea, no, si no quieren, no mediten. Si no quieren, no lean. No es necesario. Simplemente trabajen con ustedes mismos, conózcanse. Y me conocen. Conóceme y me conocerás. ¿Quién dijo eso? Conócete y me conocerás. ¿Quién dijo eso? El profeta. ¿Cuál de todos? Mahoma. El profeta que murió en la Mohamed. cruz. No es cierto. Nuestro gran señor que murió en la cruz, Osiris. Sí. De uno de muchos, ¿no? Mani, Osiris. Jesucristo 3000 años. Jesucristo. Jesús antes de Jesús. Todos los Hay un Cristos. libro que se llama Jesús 3000 años antes. Hay un libro que se llama Cristo 3000 años antes de Jesús. Pueden buscarlo también, Sí. bandita. Hay muchos Cristos. Hay mucha gente iluminada a lo largo de la historia y de la cual podemos aprender. Han tratado de dejarnos sus mensajes, pero el mensaje solamente será escuchado cuando tus oídos estén preparados. ¿No? Sí. Hay tantas cosas que el gobierno no quiere que sepan y por eso no quieren a Kid Carlomagno en el micrófono.